Damos la bienvenida a la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería, aquí en la Ciudad de México. Estamos muy contentos, como siempre. Ya estamos como esponjas, estamos ya preparados, listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es algo muy sencillo, es una reflexión muy sencilla que he venido meditando conforme han pasado los días, algo que nos compartió nuestra querida amiga Sonia Moreno, y que quiero retomar un poco cuando nos habló de Efesios 3:17, nos habló de Efesios 3, nos habló muchísimo, nos dio muchísima palabra, pero yo me quedé con algo muy especial. En Efesios 3:17 dice la palabra de Dios, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que sean arraigados y cimentados en amor. Y así quise nombrar esta predicación, arraigados y cimentados en amor. Generalmente, en algunas ocasiones y en la palabra de Dios, los hombres son comparados con árboles. Son comparados con árboles y por eso me llamó la atención esto de que sean arraigados. También nos habla de estar cimentados, de tener el fundamento de Cristo en nuestras vidas, de estar fundamentados en Él, de estar cimentados en Él para que podamos edificar sobre ese fundamento, podamos edificar la iglesia de Cristo, la casa espiritual de Dios, donde Él se manifiesta. Aquí como estos grupos, es tan importante que podamos sentir vivir, experimentar esta comunión, esta unión común, esta coinonía que tenemos entre hermanos, delante de nuestro Padre, como decíamos, pues es como esos domingos gloriosos que nos juntábamos en la casa de la abuelita, en la casa de la mamá, donde hacía mole, hacía pozole para todos y que le gustaba ver a los nietos y que le gustaba ver hacia los hijos platicando, contentos. Pues el corazón de una madre se goza muchísimo cuando sus hijos tienen esa unidad. ¿Cómo será el corazón del padre para que nos vea unidos en unidad, que nos vea amándonos, que nos vea apoyándonos, dando de nuestros dones, de nuestros talentos, para que podamos edificar el cuerpo de Cristo? Y bueno, también vamos a ver ahora dos tipos de árboles o dos tipos en los que nos podemos identificar cuando se hace esta comparación entre el hombre y el árbol, de acuerdo a su composición. Igual que el árbol, ¿por qué? Porque el hombre tiene raíces, nosotros tenemos raíces, ¿verdad? Venimos de un contexto, tenemos un tronco, tenemos frutos también, o sea, nosotros producimos frutos. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conocerás. Entonces nosotros estamos produciendo frutos y por ello nos conoce la gente. Y en especial quiero también enfocarme en estas raíces que están profundamente enterradas y que no son visibles, pero son las que nos sostienen y que nos dan la vida, de donde tomamos el nutrimento, todos los nutrientes. El tronco y las ramas también son de esa parte visible del árbol. Sin embargo, pues las raíces, aunque no se ven, son las que toman todo lo necesario para que nosotros podamos crecer, para que podamos vivir y podamos dar un fruto abundante, un fruto bueno, ¿verdad? Dice que el árbol se conoce por sus frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Entonces, el fruto que estamos dando es lo que va a manifestar, ¿verdad? Que lo que somos. ¿Qué tipo de árbol somos? Pero eso también va a definir de dónde nos estamos alimentando, dónde están nuestras raíces. En la Biblia de las Américas,
nos dice en Romanos 6:5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y hay un pie de nota donde nos habla de que en este versículo dice, injertados, que hemos sido unidos, también se puede decir que hemos sido injertados a Él en la semejanza de su muerte. O sea que ya nos arrancó esa ramita silvestre y ha sido injertada en un buen árbol, en este caso el árbol del olivo, que hemos sido unidos con la semejanza. ¿Qué significa entonces el olivo en lo espiritual? Pues nos habla de el simbolismo que tiene en la longevidad o la inmortalidad. El olivo puede vivir más de 2000 años. En el Monte de los Olivos hay árboles de la época de Jesucristo todavía. Es capaz de soportar condiciones muy adversas, frío, nevadas, calor, sequías, y todavía seguir dando frutos. Sus hojas se renuevan constantemente y responde muy bien al injerto. O sea que estamos ahí injertados en este olivo. Y esto también tiene un símbolo de resistencia. O sea, cuando dice que nosotros también estamos fundamentados en la roca y que nosotros construimos sobre la roca, que dice, ¿verdad? Vendrán vientos y pues habrá miles de cosas y todo eso, pero no seremos conmovidos. En cambio, si somos edificados o cimentados en la arena, ¿qué sucede? Pues que viene el viento, viene el mar, pues se va a caer esa casa. Entonces, aquí están las dos cosas. Estamos arraigados y cimentados en amor. Entonces estamos arraigados y cimentados ya sea en la roca, cimentados, y injertados en el Señor. Ahí es donde estamos. En Romanos 11, me voy a leer una parte, 17, pero viene más, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ni si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y así sigue diciendo acerca de que hemos sido injertados y que no por ello nos vamos a jactar, porque las otras ramas fueron desgajadas. Esto está hablando del pueblo, el pueblo de Israel, y que no debemos de jactarnos. Estábamos hablando del Salmo 122 que nos aprendimos, ¿verdad? Donde dice que bendigamos al pueblo de Israel, porque sabemos que pues hay una promesa que se le dio a Abraham, donde dice, el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldecido, ¿verdad? Maldito. Entonces, pues nos conviene siempre reconocer que nuestras raíces están en la historia del pueblo de Israel, que ese es nuestro reloj, ¿verdad? Donde podemos ver todas las situaciones que están ocurriendo y que podemos también ver la pronta venida del Señor Jesucristo a esta tierra en su segunda venida. Pero lo más importante es que tengamos esa humildad de reconocer que nosotros éramos un olivo silvestre, éramos allí no me acuerdo ahorita el nombre de ese, cómo se llama ese olivo silvestre, pero decía que es chiquito, o sea que no crece tanto como el otro, ¿no? Y que pues no da un fruto de calidad realmente. Sin embargo, Dios nos ha tomado y nos ha injertado y estamos siendo alimentados de esa raíz que es muy importante. Aquí, entonces, en este párrafo, pues nos está hablando de que fuimos injertados en lugar de las ramas naturales que fueron desgajadas.
que participamos de la raíz y de la savia del olivo, que no debemos jactarnos contra las ramas naturales, porque nuevamente el Señor va a tener un trato también con el pueblo de Israel, donde va a ser restaurado. La raíz nos sustenta a nosotros y no nosotros a la raíz. Así es que mucho de lo que hagamos, del fruto que tengamos, bueno, de las buenas obras que hagamos, ya no son por nuestra cuenta, sino son un producto, son un fruto de el alimento que estamos recibiendo. Y que llegamos a formar parte del pueblo de Dios y recibimos esa vida eterna, ¿verdad? Que nos habla de esos árboles que viven tanto tiempo, pues es un símbolo. El injerto entonces representa la conversión de aquellos que llegan a ser parte del pueblo del Señor, de la familia de Dios. Y bueno, dice la palabra de Dios en Jeremías 17:8, y esto pues sería para nosotros lo más deseable, que podamos, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cualquiera que sean las circunstancias en nuestra vida, las dificultades que podamos enfrentar, que podamos seguir dando fruto. ¡Qué maravilla! Hablábamos del enojo, ¿verdad? Que antes cómo nos enojábamos y luego de repente todavía nos ha llegado a salir, pero qué maravilla es ver el antes y el después. Cuando éramos silvestres, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, cuando teníamos una vana manera de vivir, una vacía manera de vivir, y cómo llegamos al conocimiento de Dios, y entonces empezamos a ver esa transformación y empezamos a ver esos frutos de justicia, ¿verdad? Esos frutos tan hermosos que nos determinan a quién pertenecemos, nos habla de pertenencia. Ahora vamos a ver acerca de la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el labrador? El Padre, ¿verdad? El Padre es el labrador. Y nos dice que nosotros somos los pámpanos, somos esos brotes, y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo podará, lo limpiará, ¿verdad? Para que lleve más fruto. Y ya nosotros estamos limpios por la palabra que nos ha hablado el Señor. Dice que permanezcamos. Quiere decir que también tenemos la posibilidad de desconectarnos de esa vid verdadera, que depende de nosotros. Por eso nos está diciendo el Señor que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en Él. Él es la vid, dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Por supuesto que nada bueno, ¿verdad? Y también nos dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. ¿Por qué todo lo que pidamos? Porque si estamos permaneciendo en Él y estamos siendo alimentados, entonces vamos a tener esas mismas intenciones, ese mismo corazón, ese mismo sentir, ese mismo amor, esa misma voluntad. Vamos a estar alineados en la voluntad de Dios, y si estamos alineados en la voluntad de Dios, pues Él va a querer todo lo que pidamos, porque va a estar conforme a su voluntad. Por eso. Entonces, ¿qué significa entonces la vid en la vida del cristiano? Que Jesús es la vid.
la verdadera fuente de vida para los que creemos. Somos sus ramas, estamos conectados a Él, de Él extraemos esa vida, como las ramas extraen los nutrientes necesarios para vivir, para florecer y para dar fruto. Las ramas, pues sí, podemos decir que dan fruto, pero realmente, ¿de dónde viene todo? De la fuente, ¿verdad? De ahí. Entonces, en este pasaje, pues el Señor nos explica que si no damos fruto, seremos quitados. Así es que necesitamos dar ese fruto, ¿verdad? Claro que no nos vamos a esforzar, sino que nos vamos a alimentar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Alimentándonos de su palabra, tomando del agua viva que es su palabra, ¿verdad? Sembrados, y esto es muy importante porque dice arraigados, ¿verdad? Sembrados donde el Señor nos sembró. ¿Dónde estamos sembrados? Para que de ahí podamos tomar esos nutrientes buenos, porque también es importante dónde estamos sembrados. Necesitamos ser también recortaditos, ¿verdad? Para que demos más fruto. ¿Qué pasa? Pues que necesitamos ser cortados, necesitamos quitar de nuestra vida aquellas cosas que están absorbiendo esos buenos nutrientes de Dios. Las cosas del mundo nos distraen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos como cristianos? Comenzamos a quitar. El Señor comienza a quitar cosas, ¿verdad? A lo mejor amistades que no nos convienen, a lo mejor dejamos de leer lecturas que no nos convienen, dejamos de asistir a eventos, ¿verdad? Que nos distraen, que nos llevan por otro lado, que nos producen otro tipo de cosas que no sean las cosas de Dios. Entonces, eso vamos a ser podados. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Los discípulos, entonces, vamos a estar unidos a Jesús. Los que no permanecen unidos van a ser echados fuera. Los que permanecen unidos a Jesús y cumplen sus mandamientos, podemos pedir todo conforme a la voluntad de Dios, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es entonces estar arraigado? ¿Qué es? Es ese sentimiento de que ya llegamos a casa, de que anduvimos vagando, que anduvimos rodando, que anduvimos perdidos, que anduvimos ciegos, que anduvimos dando tumbos, que éramos como hojas al viento que nos llevaban las circunstancias de un lado a otro y que por fin llegamos a puerto seguro, que llegamos a nuestro hogar. Ese sentimiento de pertenencia es lo que nos hace sentir ese arraigo, es el amor a tu hogar. Cuando venimos del trabajo y que hace un sol horrible, que esté bien fuerte y que hay tráfico y todo eso, y cuando llegamos a la casita y que sentimos ese alivio, esa paz, ese refugio, ¿verdad? Así es como nosotros hemos llegado por fin, por fin. En el tiempo que haya sido, es el tiempo perfecto de Dios, pero ya llegamos, nos sentimos bien. Cuando realizamos un largo viaje, que nos vamos y todo, y que decimos, ay, qué bonito está este país, ay, qué bonito, mira, me divierto, estoy en la playa, no sé, pero ya llega un momento en el que dices, ay, ya que extraño mi camita, ¿no? Ya quiero estar en mi casa, y cuando llegas a tu casa, a tu ciudad, qué delicia, ¿no? Que ya estás en casa. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra arraigado? Que es establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a las personas, establecerse, asentarse, instalarse, que nos decía la semana pasada Sonia, y que, bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que seamos establecidos, que seamos afirmados, ¿verdad? Que Dios nos establezca. Bueno, pues Dios nos ha establecido. Dice el Salmo 1:3, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará.
qué hermosa promesa tenemos de parte de Dios, porque estamos plantados. Realmente estamos plantados junto a corrientes de agua, y esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver ahora en cuanto a lo que estamos cimentados en amor, porque en cuanto a iglesia, estar cimentados en Cristo, necesitamos estar cimentados en la base, que en el fundamento de Cristo, en el fundamento de su palabra. Como decimos, podemos escuchar muchas cosas, pero todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo tiene que ser pasado por el filtro de Cristo, por el filtro del Verbo que se hizo carne, por el filtro de la palabra de Dios. Todo tiene que estar cimentado en ese amor. Por eso es tan importante que nosotros nos aprendamos la palabra de Dios, que la conozcamos. ¿Por qué? Pues porque ahí está nuestro filtro. Así, cuando escuchamos algo que nos suena raro, decimos, no, esto no está en la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos discernir el bien y el mal y saber de dónde viene lo que estamos escuchando. Entonces es importante que vivamos en santidad, que cortemos, que nos separemos del pecado y del mundo, y que podamos entonces dar el fruto y manifestar la esencia de Cristo. En la Biblia el término cimiento se refiere a la base sobre la que se construye un edificio, ¿verdad? Nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos construyendo el edificio espiritual, la familia espiritual. Sabemos que bueno que tenemos un lugar donde reunirnos, pero esto, el edificio, no es la iglesia es la gente que se reúne. La iglesia son los ladrillos. Cada uno de nosotros somos un ladrillito que estamos edificando la iglesia. ¿Con qué? Con nuestros dones, con que unos hacen una cosa, otros hacemos otro, pero todos hacemos algo, ¿verdad? Para que la iglesia funcione, para que estemos juntos, para que recibamos la palabra de Dios, para que juntos alabemos al Señor, para que tengamos esa unidad, ese poder que viene de parte de Dios. Cuando estamos unidos, se potencializa cuando estamos juntos, cuando tenemos esa unidad. Y entonces ahí es donde el Señor viene y da vida eterna, como decíamos. Entonces necesitamos este fundamento, y el cimiento preferido entonces es el lecho de roca. ¿Por qué? Porque no se mueve, porque no se mueve. Ahora, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, bueno, es más largo, pero voy a tomar solamente una parte. Dice que nadie puede poner otro cimiento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. Y también nos dice en 1 Pedro 2:5, nos dice, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros nos reunimos como piedras vivas, estamos en este momento edificando nuestra iglesia, nuestra casa espiritual, y somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? La alabanza, la adoración, la entrega, la consagración que hacemos a nuestro Dios es el sacrificio. Estamos entregando nuestro ser espiritual, mi cuerpo. Señor, tómalo, úsalo como tú quieras. Yo me entrego, ¿sí? Antes, ¿verdad? Se sacrificaba un animalito y se moría, ¿verdad? Pues nosotros ya sacrificamos, ya nos morimos juntamente con Cristo y hemos sido resucitados con Él. Entonces ya está el sacrificio. Ahora nos pide que hagamos sacrificios, que nos laceremos,
que vayamos de rodillas a un santuario, a algún lugar, no, porque ya Jesús hizo todo. Los sacrificios ahora son deliciosos. ¿Por qué? Porque podemos alabar al Señor. Podemos decirle cuánto lo amamos, podemos darle esa serenata de amor, ¿verdad? Estamos enamorados de nuestro Señor Jesucristo y ese es el sacrificio que a Él le agrada. Le agrada, ¿verdad? Que también nos amemos los unos a los otros. Esos son los sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y como última reflexión, lo único que quiero decir es preguntarnos dónde estamos plantados, que podemos hacer esta aplicación, ¿verdad? A nuestra propia vida como iglesia, dónde nos ha plantado. Tenemos una visita y estamos muy contentos de recibir a Juan, pero Juan pertenece a una iglesia local, allá donde vive, ahí, ¿verdad? Y lo que quiero es que extrañe su iglesia, que extrañe su iglesia local. ¿Por qué? Porque eso nos da pertenencia. Es bonito cuando vamos a otro lugar y buscamos a los hermanos en Cristo, es hermoso. Cuando viajamos y podemos encontrar una iglesia y podemos llegar, pero llegamos como visita y es hermoso ver que coincidimos en tantas cosas. A veces hay algunas diferencias en algunas otras iglesias, pues a las mujeres les ponen velo, por ejemplo, o no pueden aplaudir en la alabanza, algunas diferencias que no tienen mucha, pues sí, no tienen mucha importancia, pero es muy bonito, claro, y recibir la palabra de Dios en todo el mundo. Es maravilloso estar con los hermanos en Cristo. Pero donde Dios te ha plantado, cuando han visto que un árbol sea itinerante, ¿no? Un árbol que ande de aquí para allá y ande brincando de iglesia en iglesia y a ver, tomando de diferentes manantiales, ¿verdad? Y pues no es eso, no es posible. Dios te ha colocado en un lugar para que te desarrolles, para que crezcas, ¿verdad? Claro que si la maceta es muy chiquita y ya es un árbol muy grandote y a lo mejor Dios quiere promoverte, pues sí, a lo mejor es necesario que hables con tus pastores y que entonces ya pueda ser promovido, que pueda ser llevado a otro lugar donde tú puedas hacer una obra más grande. Claro que sí, ¿verdad? No vamos a tener aquí bonsáis, no queremos bonsáis, queremos olivos, queremos árboles grandes, fructíferos, muy, muy buenos, ¿no? Pero sí es importante que mientras estés colocado en tu iglesia local, seas alimentado, porque hay una visión especial para cada iglesia. Como cuerpo de Cristo, cada uno tiene diferentes dones y diferentes propósitos, pero también como iglesias, como pequeñas iglesias, tienen diferentes visiones. Nosotros tenemos una visión muy específica que es el discipulado. Tenemos mucho interés en que haya discipulado, porque es ahí donde nosotros conocemos y nos ahondamos más en la palabra, donde puede haber más transformación de nuestra vida. Y es importante que ese alimento se pueda dar. Y bueno, y ahora como lo vemos como cimiento, como piedras vivas, como ladrillos, para construir la iglesia, a que si perteneces a una iglesia local, esta iglesia te necesita. Si no quedas, imagínate, ¿no? Se ponen los ladrillos y queda un hueco. Pues ahí por ese hueco se filtra, ¿no? Se filtra todo. Hay una división, hay algo que no está completo. Por eso es importante que asistamos, que estemos lo más posible. Si podemos, de repente nos invitan a un congreso, a otra iglesia, algún retiro, alguna situación así. Qué bonito, ¿verdad? Pero es como, o sea, comemos en casa, por ejemplo, y de repente vamos y salimos a un restaurante, ¿verdad? Y pagamos en un restaurante, ¿verdad? Pero está bien, o sea, vamos de vez en cuando y compartimos con otros hermanos, pero nuestro deber, ¿verdad? Nuestra lealtad está donde Dios
nos ha plantado. ¿Ok? Entonces ahora, me voy a poner muy rockera, ¿verdad? Pero entonces, ¿eres ladrillo o eres una piedra rodante? ¿Verdad? Necesitamos formar parte de esa estructura que Dios nos ha puesto, pertenecer a la familia de Dios, amarnos unos a otros. Eres miembro de Cristo. No podemos estar dejando discapacitado como miembro a la iglesia. No podemos dejarla sin un brazo, no podemos dejarla sin un ojo, no podemos dejarla discapacitada. Todos somos muy importantes. Todos debemos de mantener esa unidad. Y aquí le damos gracias a Dios y vamos a orar. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos has plantado, dice tu palabra, que tus cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Ahí donde tú quieres que estemos, donde hemos, Señor, que estamos creciendo, donde nos has plantado para que tomemos del agua viva de tu palabra, Señor, donde podamos tomar la visión de la iglesia, Señor, que tú has conformado, Señor, donde nosotros vamos a desarrollar y también vamos a ejercer los dones y talentos que nos has dado para edificar a tu iglesia, Señor. Todos somos participantes. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que traigas convicción a nuestros corazones para que podamos entender la importancia, el misterio grandioso, Señor, que tú tienes para tu iglesia, para llamarla tu novia, para que estemos sin mancha, sin arruga, sin huecos, para que no estemos sin miembros, Señor, sino que todos conformemos una unidad, mi Dios, que te agrada tanto, Padre bendito. Te damos gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que podamos seguirnos reuniendo y tener esta unidad en el Espíritu, Señor, para estar contigo, para seguir, Señor, alabándote, bendiciéndote, Señor, y siendo, pues, confortados en ti, Señor, alimentados con tu palabra, que sembrados junto a corrientes de agua y que demos ese fruto, Señor, que va a determinar que somos tus hijos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Pues vamos a darle una pausa.